Hola, buenas. Perdón porque estaba preguntando si tenía que usar micrófono o no, y puesto que se está retransmitiendo y grabando, tenemos que usarlo. Venimos hoy a hablar de mujeres, venimos hoy a hablar de mujeres y de arquitectura. De mujeres que han marcado la arquitectura de nuestro país de una forma silenciosa y que la sociedad que teníamos desconocía sus nombres o desconocía los trabajos que estaban haciendo. Hoy nuestras escuelas, esta escuela tiene más de un 60% de mujeres entre su alumnado. Y hoy queremos rendirle una vez más homenaje. A mí me gusta mucho con quien estoy acompañado en este estrado, porque son largas compañeras de travesía. La semana que viene se inaugurará la Bienal de Venecia y en el 2006, desde esta escuela yo comisarié el pabellón de la Bienal de Venecia, el pabellón de España, y en ese pabellón de la Bienal de Venecia hicimos un pabellón que eran mujeres, mujeres que hablaban por las ciudades, mujeres que hablaban por nuestro país y mujeres que demostraban cómo la arquitectura española era magnífica, era excelente, y no había absolutamente ninguna diferencia de calidad y de excelencia si de pronto solo eran mujeres las que estaban representadas en el pabellón. Elia venía acompañada, sí. Y venía acompañada de María, de su hija, que no estaba prevista al principio, pero que cuando vino Elia con María a hacer la grabación de la filmación del vídeo que iba a incluir, incluimos inmediatamente a María. O sea que había desde una niña de 4 años Sí. hasta la presidenta de la Asociación de Vecinos del Rastro, que era la que había impedido que se tirara todo el barrio del centro de Madrid desde su asociación, luchando por la ciudad. Inés estaba, porque Inés es probablemente la figura de referencia importante en la arquitectura, en políticas de género. Tenemos la suerte de contar con ella en esta escuela, en esta universidad, con una cátedra UNESCO de políticas de género. Y tenemos la suerte que Elia hace commuting entre Alicante, la universidad donde está, Sí. Albacete, el sitio donde vive, y Madrid, donde pertenece a nuestros proyectos y a nuestros grupos de investigación. Hoy venimos a presentar Navegando Arquitecturas de Mujer, que es la gran cartografía, el gran mapa digital, la gran guía que está haciendo Elia en un proyecto de investigación desde hace 3 años. Y un proyecto de investigación que no solamente se ha ocupado de localizar las arquitecturas conocidas, significativas, que todos ya conocíamos, sino también de buscar todas aquellas que habían pasado desapercibidas y localizar a sus protagonistas, localizar a todas las que habéis estado trabajando en todos los campos. Análisis de la arquitectura se ha sumado a través de sus 2 grupos con uno de los ejercicios que hace todos los años, que sabéis que es analizar el lenguaje de un arquitecto, de una arquitecta, y este año estamos analizando el lenguaje de una arquitecta. Hemos ido a un universo un poco mayor que el que buscaba Elia, porque Elia lo que estaba buscando en su investigación es también ver cuáles son los rasgos que definen o que explican cómo es la arquitectura cuando está hecha por mujeres. Para lo cual Elia ha excluido o no ha incluido estudios mixtos, porque quería verlo en clave femenina exclusivamente. Nosotros hemos respetado también que los grupos mixtos pudieran ser y estar en nuestros trabajos. Hace muchos años, cuando la exposición vino a Madrid, hicimos una mesa redonda con todas las arquitectas españolas conocidas.
Y en esa mesa redonda hubo un momento en que alguien me preguntó a mí, ¿en qué entiendes que es la diferencia entre la arquitectura de los hombres y la arquitectura de las mujeres? Y en automático mi respuesta, y estoy hablando del 2006, fue: creo que las mujeres cuidan a la gente en lo que están haciendo. Creo que las mujeres take care, y que ese entender y ese cuidar a las cosas y a las gentes que las rodean es lo que lo define. Ese cuidado, Inés lo ha desarrollado en todo su trabajo, y la teoría de ese cuidado es Inés después la que se ha ocupado de explicárselo y de desarrollarlo y de investigarlo con el resto del mundo. A mí me produce un especial placer estar rodeado de ellas dos y estar rodeado casi de dos generaciones, casi de dos colegas, y ver cómo los estudios de género en esta escuela, en esta universidad, siguen en pie. Elia, muchísimas gracias por estar aquí, por presentar Navegando Arquitecturas de Mujer, que es, por otra parte, un proyecto de investigación absolutamente espectacular. Muchas gracias también por dejarme formar parte de tu trabajo, de tu vida y de esta presentación. ¿Y a ti qué te voy a decir, Inés? Muchísimas gracias por ocuparte de lo que hay que ocuparse y, de paso, hacer que nuestra universidad esté en la vanguardia. Tiene la palabra Elia Gutiérrez Mozo. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Gracias, al menos en dos sentidos, en dos direcciones. En primer lugar, gracias institucionales como director de la ETSAN, y gracias también por el evidente afecto que han destilado tus palabras, y que efectivamente habría que remontar atrás en nuestras biografías, tanto personales como académicas. Gracias a la ETSAN, que acoge este evento. Es para mí evidentemente un honor estar aquí, sin duda un placer compartir. Probablemente, como veréis, más preguntas que respuestas, pero creo que en eso consiste verdaderamente querer saber, ¿no? Gracias también a Inés Sánchez de Madariaga. No sería quien soy, no estaría donde estoy, sin su mentorazgo, sin su acompañamiento, sin su ayuda, sin sus siempre inteligentes directrices y, desde luego, sin su amistad. Voy a compartir con todos vosotros y con todas vosotras en qué estamos trabajando, ¿no? En ese sentido, ese presente continuo es totalmente intencionado. Comparto un momento que ya es jugoso, que ya es sabroso, que ya es estimulante, pero también comparto un momento que hace una foto fija a todo un proceso que cerrará administrativamente el 31 de diciembre de este año. El proyecto de investigación efectivamente ha durado 3 años, 2021, 2022, 2023, pero que espero que después tenga continuidad, que repensemos y relancemos para seguir trabajando en este tema, que es absolutamente, como os decía, apasionante, estimulante y, desde luego, a veces profundamente incómodo para quien desea abrir los ojos sin prejuicios a lo que ha pasado y a lo que está pasando. Navegando Arquitecturas de Mujer es el poético título, o eso hemos pretendido. Es un título, además, que hace un doble guiño a la condición digital, ¿no?, en la que uno de los principales resultados de transferencia del proyecto se vehicula, que es una aplicación que ahora contaré, y evidentemente también
a esta situación de partida del proyecto concedido por la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, con centro geográfico en la Universidad de Alicante, ¿no? La condición mediterránea, marinera, de navegación, pues nos parecía que debía de estar ahí, porque es además desde ahí, si miráis la APP y cómo se va irradiando la búsqueda de la que hablaba Manuel, es desde ahí desde donde se ha comenzado y desde donde vamos extendiendo al resto del territorio nacional. Sería difícil entender navegando arquitecturas de mujer si no cuento siquiera brevemente, y prometo serlo, cuál es la investigación que está en la base, ¿no? que está detrás. Como decía, NAM es uno de los principales resultados de transferencia de conocimiento a la sociedad. Supongo que para las y los estudiantes esta es una jerga extraña, pero creo que se puede y se debe explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Puesto que la investigación se financia con recursos públicos, hay una obligación moral de que esa investigación tenga un impacto real en la mejora de la sociedad a la que nos debemos y a la que sirve, ¿no? Creo que además la academia en eso tiene recorrido para reflexionar. Estamos demasiado pendientes de nuestros papers y de nuestros currícula. Evidentemente no nos queda otra, y en ocasiones olvidamos que nos debemos a quienes nos hacen posibles, que es la sociedad. Por eso hemos cuidado como la niña de nuestros ojos, y esto lo digo con toda la intención en este caso, cómo se transfería ese conocimiento, ¿no? Cómo aportábamos. En una condición además que tiene su riesgo, porque no solo se pone a disposición, sino que en abierto y prácticamente en tiempo real, sino que más allá de una base de datos, a lo que invita es a pensar, a conculcar, a reflexionar. Es decir, es asimismo la levadura de otras posibles investigaciones. La investigación o es abierta, o es permeable, o es porosa, o no es. ¿Qué es Miradas Situadas? Pues como os decía, es la investigación de base que soporta uno de los principales resultados de esa transferencia a la sociedad que os comentaba. Probablemente todas estas siglas puedan resultar más o menos engorrosas, pero en el fondo es muy sencillo. Es la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias en materia de investigación, la que genera estas convocatorias públicas. Y bueno, pues tuvimos la suerte, gracias sin duda al grupo que nos acompañaba de investigadoras, yo eso soy perfectamente consciente, de que consideraran que valía la pena financiar esta investigación a un grupo consolidado, ¿no? A lo largo de la pequeña exposición explicaré un poco quizá la terminología que pueda ser más chocante, qué es eso de miradas situadas, o qué es eso de perspectivas periféricas. Evidentemente, estando en la ETSAN y estando en Madrid, tendré buen cuidado de explicar a qué se refiere. No sé si le he dado 2 o le he dado 1. Bueno, vamos a contar brevemente y sin ánimo de apabullar, antes al contrario, sino de hacerlo más amable posible, en qué consiste el proyecto. En realidad, lo ha dicho mucho mejor que yo, lo ha dicho Manuel. Nos proponíamos intentar caracterizar, entender, estudiar y analizar cuáles son los rasgos propios, si es que ellos existen, de la producción arquitectónica llevada a cabo por mujeres, y no podía ser de otra manera que en solitario si queríamos contestar la pregunta de investigación en nuestro país y en un periodo absolutamente efervescente, ¿no? Entre la restauración democrática del año 1978, porque además ya hay una masa crítica de compañeras ejerciendo que nos permite extraer conclusiones, y esa especie de caída absoluta de lo que significó ser arquitecta y arquitecto que supuso precisamente la crisis económica y financiera de 2008, ¿no? Yo diría que a partir de ahí, no sé si las escuelas lo hemos sabido, y entono el mea culpa la primera, pero evidentemente lo que significa ser arquitecta y arquitecto ha cambiado radicalmente. No tengo ningún sentimiento peyorativo acerca de todas las cosas que podría ser hoy ser arquitecto y arquitecta, pero insisto en que no sé si las escuelas estamos a la altura desde luego hablo por la de Alicante, o sea que nadie estamos a la altura de lo que ese ejercicio puede representar. Es precisamente para ser sensibles a esta condición de que hay muchas maneras de serlo. Yo desde luego me siento tan arquitecta como quien más, en el ejercicio de la docencia. Yo también construyo
Construyo, por ejemplo, vocaciones, construyo formación, construyo investigadoras, construyo muchas cosas desde una manera más comprensiva, que probablemente el término alemán bauen entiende mejor que el español construir, ¿no? Yo adoro esa connotación semántica que tiene más que ver con acompañar y con posibilitar que no con erigir. Bueno, decía que sensibles a esta realidad por la que han transitado muchas veces las carreras de las mujeres y que se han considerado como hijas de un dios menor, el interiorismo, el comisariado de exposiciones, la investigación, la cooperación, por ejemplo, es un campo dilecto para las mujeres. El proyecto recoge estas maneras que además pueden servir de estímulo para enfrentar los retos que la profesión tiene a futuro. Es evidente, por lo que acabo de decir, que la dificultad del proyecto y también lo que a mí me parece que lo hace apasionante es que se propone un abordaje cualitativo, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es caracterizar esa producción en sus rasgos propios y para eso requiere algo que cada vez me preocupa y me ocupa más y es volver a acercar la arquitectura, que es reedificatoria, que es realidad construida, que se huele, que se toca, que se recorre, que se ve, sí, al principio y al final, pero que la experiencia de la arquitectura trasciende con mucho la pura imagen, volver a recuperarla desde la investigación y ponerla a disposición de mis estudiantes, de las y los estudiantes y los investigadores. Echo mucho de menos el amor a la arquitectura en todos los papers o en la mayoría de papers sobre arquitectura, ¿no? No sé si los árboles están impidiéndonos ver el bosque. Decía que, ¿qué nos proponemos entonces? Bueno, pues lo que nos proponemos es, como comentaba, determinar cuál es esa singularidad. A veces la intuición y la inteligencia y la experiencia de alguien como Manuel dice, contesté a bote pronto, pero contestaste bien, ¿no? La singularidad es efectivamente colocar a las personas en el centro de la preocupación. Veremos además cómo en esa construcción, en esa preocupación, en ese compromiso, pues digamos la organización funcional de los proyectos adquiere una dimensión fundamental. Demostraremos también que no es verdad que a las mujeres no nos gusten las obras, no es verdad en absoluto. Si hay alguien comprometido con el hecho construido es la mujer arquitecta. Lo que no nos gusta es lo que ocurre, pero es periferia de las obras, ¿no? No nos gusta el acoso, no nos gusta la broma de mal gusto, no nos gusta la permanente tensión de estar explicando que merecemos estar ahí por derecho propio, pero construir, vaya si nos gusta. De hecho, nos gusta tanto que cuando hemos terminado ni siquiera lo documentamos, ¿no? ¿Sabéis lo difícil que es encontrar fotografías de proyectos de las mujeres que tenemos en esta investigación? La respuesta es, ya lo hice, vete y velo, ¿no? ¿Para qué voy a guardar fotos? Y si las guardan, como en el caso entrañable de esa entrañable mujer llamada Ana Bofill, nunca son fotos de obra, ni son fotos a mayor gloria, ¿no?, de su currículum. Es porque tienen un vínculo afectivo. Y me dice, mira, aquí está cinta, cuando fuimos a ver. O sea, siempre hay una condición humana, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos lograr esto? Pues como digo, aparecería aquí esta condición que evidentemente es un guiño, todas lo sabéis y perdonadme porque seguro que esto lo habéis estudiado, perdonadme que lo recuerde, a Donna Haraway, ¿no?, que nos habla de ese conocimiento situado. Un conocimiento situado significa que la investigadora se moja, disculpad el término coloquial, pero probablemente así nos entendemos mejor, se posiciona como intelectualmente, pero ideológicamente también, una manera de conculcar, una manera de neutralizar, de vacunarse, ¿no?, contra ese supuesto cientificismo y objetivismo, es declarar que estamos donde estamos. Pero la mirada situada no solamente sitúa a la investigadora o a los investigadores, sitúa también el objeto a investigar. Nos interesa traer a primer plano las circunstancias y condiciones en las que se ha producido el trabajo de estas mujeres, porque solo desde ese conocimiento podremos cambiar los criterios que valoran sus resultados. Si el objeto arquitectónico comparece de manera heroica, ¿no?, como esos episodios absolutamente rutilantes y brillantes, ayunos y exentos de cualquier contexto, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a la arquitectura en primer lugar y a las arquitectas en segundo.
¿Por qué este límite temporal? Ya lo he explicado, es bastante obvio por otra parte, no creo que en esto sea novedoso, y también que nuestro objeto de estudio es el territorio nacional. Lo más bonito de NAM es su gente. Y es gente NAM, toda aquella que de una manera u otra está generosamente colaborando, participando, ayudándonos, corrigiéndonos, claro que sí, dándonos pistas. Aquí hay mucha gente NAM, ¿no? Mucha gente que se ha implicado en la medida que ha podido y que ha querido, y que yo nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento. Esto es un proyecto que realmente explora lo que significa el conocimiento colaborativo. Tú que aportas una obra, tú que escribes un comentario sobre la misma, tú que me dices que este dato es erróneo, y todos esos nombres, esa cantidad ingente de personas, aparecen precisamente en la aplicación como un reconocimiento a la capacidad de ese conocimiento expandido, conocimiento colaborativo. El equipo del proyecto, pues insisto, para mí es de esos momentos en los que una persona, pues de alguna manera echa la vista atrás y dice, no estoy sola, ¿no? Y eso creo que vale la pena y todas las penas. El mapa representa donde hay investigadoras del proyecto. Arriba tenéis las que participan en la Universidad de Alicante. Como veréis, la ETSAN pues tiene una representación que cuantitativa y cualitativamente yo no podría soñar mejor, y a la que estoy siempre agradecida y reconocida. Es en virtud también de ese acompañamiento, probablemente, por lo que, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero con él. Perdonad. Quiero ir atrás y no sé. Sí, ya tengo la flecha. No pasa nada. Debe de ser. Exacto, uno y otro. Gracias. Nada. Es un botón y otro. Gracias. Perdonad. Bueno. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Inés, voy bien? Bien, bueno, no. Evidentemente, toda investigación, ya lo veréis cuando abordéis el TFG, que estáis, supongo que todavía os queda lejos, pero veréis que todo pasa muy pronto. Y si después tenéis vocación investigadora, pues seréis felizmente acogidas en alguno de los magníficos programas que alberga esta casa. Veréis que toda investigación parte de un ejercicio fundamental de conocimiento y reconocimiento a quienes nos han precedido y en cuyo contexto nos situamos. Eso se llama antecedentes o marco teórico o estado de la cuestión. Ya depende de lo estupendas que nos pongamos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que en nuestro país había efectivamente estudios interesantes, necesarios, que sentaban la condición necesaria, pero acaso no suficiente, en materia de, sobre todo, las revisiones históricas e historiográficas, eso que se ha llamado las vidas de las mujeres o las historias de las mujeres. Es obvio que para nosotras era un punto de partida, pero nos parecía que había que trascender ese relato. También ha sido, yo creo que fundamental, y por eso ocupa una zona medular en esos antecedentes. Creo que las aportaciones del urbanismo con perspectiva de género han sido fundamentales, ¿no? Sobre todo para el diagnóstico, como herramienta de análisis. Incorporar la experiencia cotidiana de la vida de las mujeres en la ciudad como un conocimiento valioso y valiente desde el que planificarlas, cuidarlas, pensarlas y repensarlas. Y por otra parte, es evidente que la condición inclusiva ha formado parte ya de algunos proyectos en ese sentido paradigmáticos. Bueno, las hipótesis, por lo tanto, de las que partíamos, como digo, era estudiar, analizar, documentar obras de arquitectura de autoría exclusivamente femenina, por las razones que he dado, y también porque hay que entender que cuando se investiga se suma, ya hay otras personas que están haciendo otras cosas y que están muy bien, ¿no? Y que incorporan en sus estudios efectivamente los equipos, buenos días, los equipos mixtos. Y evidentemente ha aparecido también la condición de miradas situadas, y la otra expresión que puede resultar chocante es la de perspectivas periféricas, ¿no? No hablamos solo de una periferia geográfica, no hablamos solo de que estamos en la joven escuela de Alicante,
eso que desde algunas revistas titularon Luz de Levante, y que nosotros siempre decimos, pues hombre, será Levante, depende de donde usted lo mire, ¿no? Porque es decir, que supone una centralidad que el proyecto indubitativamente cuestiona, sino que además hay periferias culturales, hay periferias en las que el desdén por lo diferente, por lo desconocido, está todavía demasiado vivo, demasiado activo, ¿no? Tenemos la amarga experiencia de proponer temas que simplemente por donde están y no por lo que son objeto sistemáticamente de rechazo, cuando no de burla, mofa y befa. Y creo que eso es algo que hay que superar. Hay demasiadas periferias y algunas personas de las que estamos aquí lo sabemos bien, ¿no? Que es sentirse al margen. Por lo tanto, estas dos cuestiones de la autoría femenina exclusivamente y de la situación periférica o de la perspectiva periférica o de la mirada periférica forman parte del ADN del proyecto, ¿no? ¿Qué esperamos aportar? Esperamos aportar una forma diferente de mirar. Como os decía, en el fondo, una relación fondo-figura diferente, ¿no? Donde nos interesa tanto lo que hasta ahora ha quedado detrás como lo que pasaba adelante. Describir, ponderar en el resultado todas esas condiciones, todas esas circunstancias, porque solo colocándolas sobre la mesa estaremos en condiciones de establecer un diagnóstico de cuáles son las dificultades que todavía hoy lacran y dificultan y nos valoran la carrera de las mujeres. Estaremos en mejores condiciones de construir una agenda para su eliminación. Y hay un tema absoluto que ha mencionado también Manuel de puntillas, ¿no? Otras investigaciones absolutamente respetables por descontado y que colaboran y suman a este conocimiento colectivo, digamos que de alguna manera parten de los medios y se dirigen a los medios. Quiero decir, se han puesto de moda, por derecho propio, sin duda, las investigaciones que se restringen a las revistas y se dirigen a las revistas, ¿no? O sea, en un perfecto, ¿no? Una perfecta línea de eficacia. Investigo desde mi casa, que estoy muy cómoda, con esa disposición de los vaciados y escaneados prácticamente de todas las publicaciones periódicas que ahora tenemos, y preparo mis papers para que se dirijan igualmente a esos medios, ¿no? Sin cuestionar cuánto mediatizan los medios, y esto es más que un juego de palabras, sin cuestionar qué intereses, a veces no confesables, está detrás de lo que se decide publicar y por lo tanto potenciar y prestigiar, y que permanece ignorado, oculto, silenciado, cuando no desdeñado. Creo que es hora de colocar ese debate sobre la mesa, y desde luego la hora de las mujeres no lo puede escamotear, como veremos en las pinceladas del caso madrileño, que quería compartir simplemente por la deferencia y el respeto de encontrarme hoy en la ETSA, ¿no? Me he peleado hoy con esto, no. ¿Qué se espera entonces del proyecto, o qué estamos ya consiguiendo? Como os decía, conocer y caracterizar la arquitectura hecha en la primera generación de la democracia española por mujeres, cuestionar los modos hegemónicos de producción del conocimiento. ¿Quién nos ha dicho lo que está bien y qué está mal? ¿En base a qué criterios? ¿Por qué se han quedado fuera determinados discursos, determinadas realidades? Porque han producido, como digo, desdén en lugar de diálogo e interés. ¿Qué han hecho las revistas, ¿no? Con toda esta producción? Evidentemente aportamos también al conocimiento de la teoría y la historia de la arquitectura española reciente. Pretendemos además procuraros a las y los estudiantes algo que no tuvimos quienes estamos ahora aquí, y es referencias. Hay muchas mujeres, hay muchas maneras de ser arquitecta, y este proyecto lo muestra y lo demuestra, ¿no? Todas nos construimos hacia algo y contra algo, ¿no? Quienes somos padres y madres ya sabemos
contra qué van, ¿no? O sea, cuál es el contra, y probablemente lo que nos faltaba es tener un pro o un hacia. Pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? de cómo ser o de cómo poder ser arquitecta y arquitecto. Y luego un compromiso moral, social, como le queráis llamar, ético, para nosotras ineludible, irreemplazable. Lo que les importa a las mujeres arquitectas tiene mucho que ver con eso que ahora llamamos Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 o más pomposamente sostenibilidad. Yo creo que el sentido común, el compromiso con el presupuesto, la atención a las personas y esa condición tan hermosa, tan discreta de hecha la obra, desaparezco y apenas la documento, tienen mucho que ver, insisto, con lo que después hemos etiquetado como sostenibilidad. Establecido estas reglas del juego, pues, y estas, en fin, que pueden ser cuestionables, pero son nuestras hipótesis y son nuestros intereses y son nuestros objetivos y nuestra metodología, también cualitativa, pues como os decía al principio, Navegando Arquitecturas de Mujer, lo que es simplemente una aplicación evidentemente libre y gratuita de descarga en los dispositivos móviles, tanto para Android como para iPhone, desde la página web, que lo que hace es invitar a ese cuerpo a cuerpo que tanto echo de menos desde las propias escuelas, obnubiladas y abnegadas como todas y como todos por las imágenes, ese cuerpo a cuerpo con la arquitectura para volver a, digamos, a apasionarnos por ella, para volver a entender cuánta falta, a pesar de lo que se nos diga, seguimos haciendo las arquitectas y los arquitectos, ¿no? Porque geolocaliza, documenta, visibiliza y pone en valor estas arquitecturas transitando, cabalgando sobre las prestaciones de Google Maps, y además ofrece, como veréis, pues una serie de datos que permiten o que tratan un poco de orientar, sea cual fuere el público objetivo, ¿no? Amantes de la arquitectura, estudiantes, estudiosas, estudiosos. Y ahí tuvimos un debate muy interesante, ¿no? ¿Cómo le contamos las cosas a la gente? Y no sé si hemos acertado o no, pero lo que tenemos muy claro es que banalizar no es el camino. No es el camino. Este no es un tema, ¿vale? Me parece a mí que el respeto a las demás pasa por entender que son al menos tan inteligentes y tan sensibles como nosotras, y que hay que contar la arquitectura sin pedantería, por descontado, pero con rigor, y que probablemente eso requiere un esfuerzo, pero todas tenemos la experiencia de que cuando se nos ha pedido, hemos aprendido, hemos crecido y hemos mejorado. Esta es nuestra apuesta, insisto, puede ser errónea, pero es la que es. Aquí una pequeña síntesis de esto que os decía que podéis hacer con la app, el QR para que todo el mundo esta mañana se lo lleve puesto y cuando vuelva a casa diga, anda, mira, no sabía que tan cerca y a la vez tan lejos en el imaginario disciplinar. Me encanta ahora todo el mundo con su móvil, claro que sí, para eso hemos venido, ¿no? Escaneando el QR de la aplicación. ¿Qué podéis hacer con la app? También hemos invertido mucho en comunicación, como podéis observar, ¿no? Somos arquitectas, nos gusta lo bonito. En realidad entendemos, yo eso lo aprendí de Manuel Blanco, ¿no? O sea, aprendí que lo que es bello desarma, ¿no? Que hay una capacidad probablemente incluso moralmente injusta, y es que no podemos resistirnos, ¿no? Nos gusta y como nos gusta, encargamos el diseño de la app a Marisa Gallén. Supongo que sabéis que Marisa Gallén, además de una mujer estupenda, es Premio Nacional de Diseño, ¿no? Así que vamos construyendo equipo NAM, como os decía. No es casual ni la tipografía, ni los colores, ¿no? Pues como veis en NAM podéis, pues desde tener una lista, buscar las obras que están más cerca de vosotras y de vosotros, hasta establecer toda una serie de filtros para adaptar esa búsqueda a vuestros intereses. Pues yo quiero saber las obras de determinada autora, qué obras hay de Anna Bofill, o quiero saber exactamente en qué obras de esta categoría, o de este uso, o de esta década, o de esta escala, ¿no? Para hacerme una idea de cuáles han sido los encargos a los que han tenido acceso las mujeres. Como además los filtros se pueden cruzar entre sí, podemos afinar y reafirmar la búsqueda.
Como veis, cada registro está compuesto de una parte objetiva que luego nos permite también, antes me lo decía Raquel, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no vais a hacer también vuestros papers con vuestros Excel? Nos permite recabar datos objetivos que corresponden a los filtros que os he mencionado anteriormente. Hay unas pequeñas fotos, no nos han interesado demasiado porque insisto en que para nosotras lo importante es que vengas y veas, ¿no? Que vengas, que veas, que disfrutes, que mires, que te pares. Lo mismo aplica a la documentación gráfica, aunque conseguirla a veces pues hay que desplegar un esfuerzo importante. Y después las observaciones las hemos ordenado, es un clásico en análisis de la arquitectura. Soy profesora de composición, se me nota por todas partes. Creo que en composición desempeñamos una labor fundamental y desde luego para nada subsidiaria de otras disciplinas, sino con autonomía propia, y que tiene que ver con enseñar a mirar la arquitectura, ¿no? Aprender a ver la arquitectura. Reparar en la relación de esa obra con su entorno, en cómo funciona, cómo está hecha y algunas consideraciones de carácter formal, ¿no? Evidentemente, el rigor hace que tengamos que aportar el rigor y que otra persona pueda enmendarnos la plana. Claro que sí, hay que dar los créditos, hay que dar la bibliografía, hay que dar las referencias, ¿no? Vais a encontrar para cada obra esto, que resumo así, pero que yo creo que podéis intuir que es un esfuerzo notable, ¿no? Para todas y cada una de los registros. También podéis guardaros vuestros favoritos y sobre todo podéis colaborar proponiendo obras, ¿no? Añadir una obra que nosotras no sabíamos que estaba y que cumplía y postularla para que desde ENAM se estudie. Voy a terminar para no aburrir, tomo solamente ya 10 minutos más. Voy a terminar con el caso de la Comunidad de Madrid, entendiendo, por favor, que lo que traigo es una fotografía, una instantánea, una foto fija del momento en el que se halla la investigación, que no es poco, pero que probablemente hay que colocar con toda la prudencia y con toda la precaución, aunque las conclusiones y algunas de las evidencias obtenidas son demoledoras, ¿no? Estamos ahora mismo en unas 80 obras para la Comunidad de Madrid, cuyo listado tenéis a la izquierda, y lo primero que llama la atención es que el número de nombres de arquitectas que comparecen asociadas a esas obras pasa con poquito de 40. He marcado en azul la explicación, y es que hay 2 arquitectas vinculadas a la administración, las compañeras Carmen Gil Torres e Isabel Huete, que precisamente por estar al servicio de la administración veían recogido su trabajo, efectivamente, en publicaciones, cuidado, y esto es fundamental y lo veremos después, no de prestigio, queridas y queridos, no publicaciones de esas que visten, ¿no? Donde a mí me han sacado el proyecto, sino en publicaciones absolutamente dignas, pero que tienen una vocación evidente, que es una dación de cuentas política a la sociedad, a la vez que un cierto, como diría el profesor Valdellou, mira lo que hago, chinchate, ¿no? Es decir, una cierta condición política de difusión acerca de lo que una administración ha sido capaz de mover y de promover. Es un listado que da miedito, ¿no? Porque quiere decir que la mayoría de estas compañeras, pues ya veis con qué número exiguo de obras comparece. Evidentemente, si trasladamos esta cuestión a los municipios de la comunidad, pues el municipio de Madrid, como ya podíamos imaginar, pero ahora sabemos, gana por goleadas, recoge 70 obras de las 80, y si miramos por distritos también pasan, o sea, también hay periferia en el centro, ¿eh? O sea, el centro también es capaz de generar sus periferias próximas, ¿no? El mayor número de obras aparecen en el distrito Villa de Vallecas. Vamos a ver otras cosas que pasan en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues que evidentemente y en justa correspondencia con el número de compañeras que se van incorporando al ejercicio profesional, el número de obras de ellas crecen con las décadas, pero no tanto como deseable y como esperado, ¿eh? Esto da que pensar, ¿no? Los 90 parecen prometedores, pero algo pasa en los 2000 que a duras penas mantienen el crecimiento. Estas son las preguntas
para esa trastienda que a mí me gusta tanto de la investigación y que algunos comunicadores resumen como estos son los datos y suyas son las conclusiones, ¿no? Aquí las conclusiones también son nuestras y de quien quiera ponerse a pensar, porque es otra de las potencialidades, como decía, y del mérito que me parece que tiene colocar todo esto en abierto, para que sea discutido en todos los sentidos del término, tanto como se desee. La mayoría de obras son de propiedad pública, lo que indica que las mujeres tenemos más posibilidades precisamente cuando se recurre a este tipo de mecanismos, sobre todo al concurso, ¿vale? Y al anonimato. Siempre cuentan en casa, siempre cuenta Inés esa experiencia, ¿no?, de los examinadores para formar parte, ¿no?, a profesoras y profesores de orquesta, que se demostró que si no las veían y no oían sus tacones, la selección final era mucho más igualitaria que si los veían y los oían, ¿no? Es decir, que la condición pública favorece el acceso a las mujeres. De escala no vamos mal, es en justa correspondencia con ese ejercicio de propiedad pública del encargo, pues evidentemente son encargos importantes. La escala L es para nosotras aquella que oscila entre los 1.000 y los 10.000 metros, o sea que no está nada mal. De lo que está más exigua la Comunidad de Madrid es precisamente de intervenciones en materia de paisaje, ¿no? Y también todo el mundo sabe lo que significó esa década prodigiosa que nos han enseñado los geógrafos, ¿no? 1998, la ley del suelo que hizo urbanizable desde Punta Umbría hasta Perpiñán y desde Galicia hasta Almería, y la crisis de 2008, bueno, pues la nueva planta arrolla. Y es interesante también, ¿no?, cuáles son los usos mayoritarios de estas obras, el asistencial, que tiene que ver no solo con la condición pública, sino tiene que ver también con esa ocupación y preocupación de colocar a las personas en el centro. Y vamos a hablar de reconocimientos, ¿no? Solo 2 obras tienen 4. Hemos llamado reconocimiento, premio, accesit, mención, etcétera. Algunas muy conocidas, evidentemente, como las viviendas de Realojo de Carmen Espejel. Ya sé que las fotos son las que son, pero lo queremos así, lo deseamos así, ¿no? Porque lo que nos interesa en realidad es que vayas y veas. O la remodelación de la calle Dulcinea. Me escribió el otro día Lucila, no sé si está por aquí. Hola Lucila. Este tipo de redes de afectos son las que lo compensan, por lo menos para nosotras, absolutamente todo. Gracias por venir. Bueno, ¿y cómo andamos de aparición en los medios de prestigio? Aquellos que dicen tú sí, tú no. No, tú sí, tú no, tú sí que vales. Bueno, pues que aparezcan en 8 referencias bibliográficas. Tenemos 2 obras, el edificio de viviendas para alquiler del Pau, donde me va a llevar esta tarde Ángel Cordero, que siempre me lleva a sitios glamurosos, ¿no?, a Carabanchel. Las obras de Mónica Alberola y Consuelo, y por otras razones también esta ampliación de Isabel Huete. Da que pensar, da que pensar. Pero nos importan más aquellas que no están en ninguna parte y que son tan hermosas y tan interesantes como las que tenéis en pantalla, ¿no? 20 obras casi de las 80 registradas no estaban en ningún sitio y forman parte de esa búsqueda de la que hablaba antes Manuel, de ese contacto, de esa red, de dame el teléfono, te puedo llamar. Aurora sabe bien también, ¿no?, cómo hemos trabajado. Y Pilar, ¿no? Y permitidme que os mencione con nombre propio, pero creo que representáis absolutamente el espíritu NAM, ¿vale? Obras tan interesantes como estas, como digo, no están en ningún libro y en ninguna revista. ¿O qué me decís de estas 2, no? Esta es la invitación, esta es la apuesta, esta es la propuesta precisamente del proyecto. Esta imagen es elocuente. Nos preguntamos por cuántas de esas 70 obras aparecen en revistas, ¿no? No en estos libros que he comentado a mayor gloria de la comunidad y sus próceres. No, en revistas profesionales, las que molan. Pues 14 referencias sobre 70 obras, ya veis lo que representa, ¿vale? Creo que da que pensar,
Y quería terminar con un guiño, como no, a esas relaciones cruzadas que también dibuja Nam, ¿no? Arquitectas madrileñas o cuyo desempeño fundamental está en la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, tienen obra en el lugar donde radica Nam, ese que justifica el Navegando Arquitecturas de Mujer, obras tan hermosas, tan poéticas, tan llenas de sensibilidad para con el lugar. Manuel hablaba para con las personas y yo añadiría para con el sitio como lugar físico, pero también como lugar cultural. Es bellísima la publicación sobre el concurso de faros que promovió el MOPU en el año 89, os invito a visitarla, y produjo resultados tan conmovedores como el de Blanca Lleó, precisamente en Nules, que estoy segura de que conocéis y que si no os invito afectuosa y cariñosamente a conocer. Esa idea del faro como luz, como guía, también como objeto escultórico. Aquí lo tenéis precisamente en esta hermosa imagen. Descubrir todo ese entramado, insisto, por qué alguien de Madrid trabaja en Castellón y cómo se mueve y cómo radica y cuáles son las razones detrás de algunas comparecencias. O este otro que yo adoro, que es de Rita Lorite. Rita Lorite es funcionaria al servicio del MIDMA, ¿recuerdas? Bueno, pues también ganó el faro de Irta. Es una belleza. Además me llama mucho la atención, ¿no? Cuando las mujeres afrontan, ¿tenéis todos en la cabeza el faro de César Portela? Seguro que sí. No hace falta, no he querido hacer... Marta sonríe con una cierta malicia. Bueno, pues efectivamente... siendo una obra descomunal, sin duda, pero yo creo que es muy elocuente lo que pasa, ¿no? Cómo afrontan las mujeres. Atención también a su manera de dibujar, cuánto cariño, cuánta destreza. Hablábamos antes, ¿no? Con Raquel, con Esther, perdón, de dónde quedó el dibujo. Como un acto de conocimiento, pero también como un acto de amor, si es que no son la misma cosa. Esta es una rehabilitación de Carmen Rivera del faro de Tabarca, en Alicante. Vuelve la condición prismática, y quería, además de sujetarme al tiempo razonable y no abusar de vuestra paciencia, quería despedirme con una imagen de la escuela en la que trabajo y me desempeño, la Escuela de Arquitectura de Alicante, que os invito afectuosamente a visitar, si no lo habéis hecho ya, y que tenemos la suerte de que es obra y proyecto de Lola Alonso, una de esas mujeres que, sin saberlo o sin quererlo, pero da igual, ¿no? Lo saben, ¿no? Lo hacen y no saben por qué lo hacen. No recuerdo la cita bíblica ahí para darle vueltas. Bueno, pues produce una arquitectura, yo creo que de un enorme interés, no solo compositivo, como es obvio por las imágenes, sino sobre todo con esa generosidad que hace que la arquitectura, como las personas de bien, estén más estupendas cuando más se dan, cuanto más se dejan apropiar, a pesar de que les salgan arrugas, desconchones, manchas y demás vicisitudes por las que nos hace pasar la vida. Gracias por vuestra atención. Creo que me toca seguir. Muchísimas gracias, Elia. Muchas gracias, Manuel. Primero quiero dar las gracias a Manuel por tu presentación, por tus palabras tan cariñosas que casi me has hecho llorar. Claro, son tantos años, ¿no? Tantos años, Elia, tantos años, Manuel, desde que empezamos, desde que yo empecé a trabajar en estos temas a finales de los años 90. Recién llegada a la escuela como profesora después de haber estado en Estados Unidos, donde vi que existía este campo de investigación y de acción en la arquitectura y el urbanismo, que se refería al trabajo de las arquitectas y a la visión desde la vida de las mujeres en la ciudad y en la arquitectura. Y desde esos inicios en que muy pronto Manuel me apoyó desde aquel primer momento, y Elia, y tuvimos aquellas colaboraciones que Manuel ha recordado, por ejemplo, y muy en particular, la Bienal de Venecia del año 2006. Pero también eso ocurría en unas circunstancias en que quizás
las estudiantes y los estudiantes que nos acompañáis hoy aquí, que os sentáis todos al fondo de la sala, que deberíais poneros por aquí cerca, no en las últimas filas. Quizá os pueda parecer raro, ¿no?, que en aquella época pues una recepción positiva de esta manera de mirar la profesión o la actuación o lo que significa ser un profesional de la arquitectura para una chica o para lo que vais a ser en breve cuando salgáis de la escuela, arquitectas y arquitectos, no es igual, ¿no? Y en aquel momento pues era muy evidente que no era igual y que mirar desde este punto de vista no era algo que fuera precisamente muy bienvenido, ¿no? Pero al mismo tiempo también ahí estaban los gérmenes de lo que hoy estamos empezando a recoger, ¿no? Se siembra, la siembra dura tiempo, pero hay un momento en que el campo está listo para recoger, para recolección. Y eso es lo que estamos viendo ahora, yo creo. Estamos viendo el producto de lo que ha sido un largo camino, muy difícil, sobre todo en los orígenes, que suscitaba unas reacciones. Bueno, Elia algunas palabras ha dicho sobre esas reacciones que suscitaba hace 25 o 30 años, ¿no? Pero que hoy en día es un poco el efecto péndulo, ¿no? Estamos en una situación en que casi es lo contrario, ¿no? Y, bueno, es importante para las jóvenes generaciones poder tener esta perspectiva histórica de entender cómo lo que hoy parece natural pues ha costado mucho conseguir, ¿no? Yo quisiera señalar algunas cosas que me parecen particularmente relevantes de lo que han dicho Manuel y lo que ha dicho Elia. Y señalaré algunas palabras, ¿no? En primer lugar, periferia y mirada situada. Después, reconocimiento. No has dicho canon, pero va ligado al canon, a la construcción del canon. Y después también lo que significa hacer una investigación original de verdad, lo que significa investigar de verdad y lo que es una aproximación más superficial, más sobre la ola de lo que es fácilmente extraíble de documentos o de publicaciones que por la propia naturaleza de su producción no permiten investigar aquello que una investigación de esta naturaleza exige mirar a. Creo que esto es una de las grandes virtudes de este proyecto que está dirigiendo Elia. Y después, ya para terminar, así muy brevemente, os digo estas 4 cosas de las que voy a hacer breves comentarios de cada una. Hemos visto las obras. Creo que para entender las obras y lo que ha podido ser y sobre todo lo que no ha podido ser y lo que ha llevado a lo que son estas obras y no otras, hace falta mirar más allá de la obra y hace falta mirar a las circunstancias de la producción. Y eso implica circunstancias personales, circunstancias profesionales y circunstancias sociales y un tipo de investigación de carácter más histórico, más sociológico. Y aquí quiero mencionar la presencia de Yolanda Agudo, de la UNED, con quien hace tantos años hicimos aquel estudio de carácter cualitativo, haciendo entrevistas en profundidad a una veintena de arquitectas de 3 generaciones, que creo que hoy en día es un testimonio que tenemos que revisitar esa documentación. Entrevistas hechas hace casi 15 años, si no recuerdo mal, Yolanda, o 12, 13 quizás, 14, ya, por ahí se anda. Y habría que replicarlo hoy en día, porque las respuestas, estoy convencida que serán muy diferentes replicando esa metodología, como reflejo también de este gran cambio que hemos vivido en los últimos, yo diría que el gran cambio viene de los últimos 5 o 6 años solamente. Y muy brevemente voy a decir 3 palabras sobre cada una de estas 3 cosas que he dicho, ¿no? En primer lugar, el tema de la periferia y la mirada situada. No sé si recordáis, Manuel y Elia, que en el libro sobre la biografía de Matilde Ucelay,
yo puse una cita al inicio, Sí. que era una cita de Gerda Lerner, historiadora feminista, y yo lo había sacado esta cita de una cita a su vez de Gloria Steinem. Y ahora así de memoria, porque no la recuerdo exactamente, pero Gerda Lerner decía algo así como: las mujeres han estado siempre en la periferia para seguir estando en la periferia y seguir estando en la periferia o en los márgenes, creo que la palabra que usa es los márgenes, no la periferia, pero viene a decir lo mismo, hasta que los márgenes han transformado el centro. Hasta que los márgenes han transformado el centro. Creo que ahí es donde estamos. Creo que esto que hemos visto también y que en parte la cronología que nos has mostrado desde el año 78 hasta el 2008, el momento de la crisis en que lo que es ser arquitecto se replantea, no solo para las mujeres que ya venían replanteadas de origen, sino para todo el mundo, y en que la mayor parte de los arquitectos tienen que situarse en el margen, en algún margen, porque el corazón de la arquitectura como proyecto profesional ha desaparecido por las circunstancias de la economía. Esta cita de Gerda Lerner viene muy al hilo de lo que estamos viendo, porque lo que hemos visto también es que se ha producido efectivamente esa transformación de lo que puede ser el centro de la arquitectura, ¿no? Y que implica una mayor diversidad, una mejor consideración de distintas maneras de entender lo que es la profesión. Si vinculamos esto de la idea de mirar a las personas, poner a las personas en el centro, que de alguna manera es lo que hemos llamado cuidado, que mencionaba Manuel, es como si los tres principios de la arquitectura vitruvianos, ¿no? que los que enseñáis arquitectura explicáis a vuestros alumnos, y nosotros en urbanismo a veces los mencionamos también. A mí me gusta mencionarlos cuando hablo de cuidado y de género, porque belleza, técnica y uso, digamos que ese equilibrio no siempre ha ido o se mueve, y la mirada desde género de alguna manera, o la mirada de las mujeres de alguna manera, mira un poquito más al tema del uso desde el punto de vista de lo que es el que la arquitectura responda a la vida de las personas. Entonces, de alguna manera, la mirada de las mujeres ayuda a resituar el equilibrio vitruviano, reequilibrando el tema de la tecnología, el tema de la estética más o menos a veces gratuita, otras veces absolutamente no, y nunca lo debe ser, ¿no? Pero a veces deformada, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y reequilibrar en el sentido de cómo la arquitectura al final tiene que estar también como elemento fundamental el cómo da uso a las personas, ¿no? Y cómo responde a las necesidades de la vida. Y en ese sentido, bueno, creo que el tema de la periferia nos ayuda también a entender transformaciones de fondo de lo que es la arquitectura, de lo que es el urbanismo, a las que ha contribuido, me parece que de manera muy claramente, las visiones desde la perspectiva de las mujeres y también desde el análisis de género y también desde el feminismo. Y esto, ya pasando a la segunda idea, que es el tema del reconocimiento y del canon. Creo que aquí una manera de entender esto que nos es muy útil también es, bueno, esos mecanismos de construcción de lo que es el estándar de validación en una profesión. Esto que también desde los estudios de las mujeres y del género y del feminismo se ha llamado el gatekeeping. ¿Quiénes son los que guardan las puertas que validan lo que es un conocimiento o una forma de actuación profesional legítima y valorable? Esto es una de las contribuciones también del feminismo a la crítica del conocimiento, que conocemos muy bien. Se habla, por ejemplo, del concepto de reproducción homosocial, de cómo aquellos que están en posiciones de poder permiten el acceso a esos reductos de posiciones de poder en el ámbito del conocimiento, en este campo o en el ámbito de una disciplina profesional, como es el caso, y solo permiten el acceso a los que son como ellos, reproducción homosocial.
es como lo han llamado algunas personas, que también vincula con los estudios de Pierre Bourdieu sobre la distinción, sobre esos mecanismos de un campo de construcción, de un campo disciplinar, que Bourdieu describe de manera tan magistral, que creo que es una herramienta muy interesante para entender y para pasar a analizar esta última cosa que decía al principio, de entender cómo son esas circunstancias de la producción de la obra, ¿no? Y de la no producción de lo que no se ha producido. O la idea del capital cultural de Bourdieu. Creo que son maneras interesantes que nos permiten entender el por qué, por ejemplo, solo 8, o has dicho, no sé si 12 o 14 de 70 o de 80 han recibido algún tipo de distinción, o por qué esas obras estupendas que hemos visto no se han publicado nunca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se publica? ¿Qué es lo que no? ¿Qué recibe un premio? ¿Qué no? ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿De qué manera? ¿Quién controla esos campos de la producción cultural? Yo escribí hace tiempo un artículo en un libro que publicó Ashgate, que se llama, sobre el tema del gatekeeping en la arquitectura. Y ahí explicaba, aplicando estas ideas de Bourdieu, algo de la historia de estos mecanismos de acceso al reconocimiento de la profesión en la arquitectura española. Está publicado solo en inglés, pero bueno, ahí hay algunas ideas que están lanzadas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, simplemente quería insistir en la idea de que para hacer este tipo de investigación hace falta realmente hacer investigación original en trabajo de campo, que no puede ser considerado trabajo de campo el vaciado de revistas, precisamente porque las revistas llevan en sí el sesgo de este filtro de lo que se considera de valor y de lo que no se considera de valor. Tampoco puede servir como fuente de material los listados de premios o reconocimientos, tampoco, porque digamos que lo que estamos mirando es precisamente aquello que no ha pasado esos filtros. Si vamos a mirar solo lo publicado, solo lo que ha tenido premios, no estamos encontrando lo que estamos buscando. Entonces hay un desfase completo entre la metodología necesaria con el objetivo de la investigación. Y yo creo que es el gran valor del proyecto de ELIA, y a diferencia de otros proyectos y de otros enfoques que también están empezando a visibilizar los trabajos de las mujeres arquitectas, creo que este es el gran, no solo el mérito, sino el gran valor y lo importante de este proyecto, ¿no? Que es la seriedad, el rigor y, en términos así que a mí no me gustan, pero robustez metodológica, digamos, palabra que viene de la economía, pero que, bueno, la podemos aplicar aquí. Una metodología robusta en el sentido de que es la adecuada, la apropiada y la necesaria para poder encontrar aquello que la investigación se ha puesto como objetivo para encontrar. Y sin eso no es lo que debe ser, ¿no? Por eso hace falta también reconocer lo que eso implica de trabajo, de esfuerzo y de, digamos, en términos de poco rendimiento del tiempo dedicado con los resultados aparentes en cosas publicables en revistas JCR, digamos, ¿no? Pero creo que eso no es lo que es el objetivo no solo legítimo, sino deseable de una actividad académica honesta y no solo honesta, sino que busca realmente ampliar el conocimiento de verdad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, aquí solo te podemos felicitar y dar las gracias porque hayas emprendido este camino que es arduo, pero que sin duda es el único que puede llevar a este objetivo de mirar realmente desde la periferia, transformar el centro desde lo que han sido las trayectorias y las realidades vividas y las arquitecturas realmente construidas, y también la posibilidad real de encontrar las maneras en que las formas de reconocimiento y de revisión del canon se hagan de manera sólida y con fundamento. Y bueno, no solo te quiero dar las gracias por haberme invitado a estar aquí hoy contigo y enhorabuena por el proyecto.
Yo quiero darle las gracias a las dos. Ha sido una excelente presentación. Y quiero darles las gracias a todas las autoras, a todas las que estáis incluidas en esa guía y que es vuestro trabajo el que NAM y este proyecto de investigación recoge. Y también darles las gracias por estar aquí y por formar parte de este trabajo a todas nuestras alumnas, a todos nuestros alumnos. Este es un trabajo de compañeras y es un trabajo de compañeros. Es un trabajo de aliadas y de aliados. Y creo que en estos momentos hay que colocar ese foco. Este es un trabajo que no es un trabajo exclusivo. O sea, no hay que sentirse cuando se están viendo trabajos de género excluidos, sino hay que entender que ellas han estado excluidas durante una gran parte de la historiografía, durante una gran parte de donde se ha puesto el foco. Y que en estos momentos lo que estamos intentando, entre todas, entre todos, es que la inclusión sea total, que estemos absolutamente. Entiendo también que en este mundo en el que ahora estamos hay visiones radicales de las cosas que hacen que las inclusiones se entiendan como exclusiones y que entiendan que muchas gentes también piensen que se están perdiendo aliados en vez de conseguir entre todos, entre todas, hacer una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más fuerte y en que estemos absolutamente todo el mundo formando parte de ella. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias, Inés, y muchísimas gracias a la escuela.